Empieza a grabar y empieza a compartir. Dígame cómo se puede ver. Ahí te veo. Bien, vamos a ver normas contables. Normas contables básicamente es aplicar todo lo que es lo que estuvimos viendo, digamos, de lo que era la materia, sobre todo en los métodos de costo individual, es ver cómo se aplican justamente y se reflejan en los balances contables de las empresas. Obviamente no es que yo puedo agarrar y puedo aplicar lo que yo quisiera, o sea, tengo que sí o sí aplicarlo y seguir, digamos, una norma que rija, o sea, que rige a las empresas para que obviamente todas coincidan y pueda ser, digamos, objeto de comparación frente a estos organismos que proponen estas normas contables. Obviamente la norma que a contable, digamos, que se termine aplicando va a depender de la jurisdicción, es decir, del organismo o del ente al cual, digamos, se le presente. Por ejemplo, lo que respecta a la jurisdicción, nosotros tenemos una Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, la FACPSE, que, o sea, lo que nos hace es que facilita la emisión de las normas. Y luego cada jurisdicción es la que acepta o no justamente seguir esa norma. Y digamos, por lo general esto ocurre siempre, pero puede ocurrir un caso en el cual que no. O sea, acá tenemos el ejemplo. Si una empresa en Córdoba presenta, digamos, balances actuariales y nada más, bueno, entonces, ¿qué va a usar? Va a usar una norma contable de la jurisdicción cordobesa. En cambio, si evita acciones, va a tener que usar, además de las normas contables cordobesa, para presentar a la jurisdicción de Córdoba, normas contables internacionales, para presentar a los organismos internacionales que les soliciten esa información. Pero a su vez, si la empresa es una subsidiaria de una empresa, por ejemplo, de Estados Unidos, va a emitir estados contables con normas contables locales y normas contables internacionales, obviamente propias de Estados Unidos. Después tenemos el organismo. Es relevante, o sea, a qué organismo obviamente se le presentan esos estados y los balances. En Argentina, sí, es la Comisión Nacional de Valores, o sea, siguen normas contables internacionales. Si es la IGJ, de cada provinciales, bueno, va a ser la norma contable que va a regir en cada una de la provincia o particularmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, bien, es muy probable que normas contables en algunas materias la hayan visto. Es muy común la resolución técnica 13, que es algo de contabilidad. Ah, si hay alguien que acá que trabaje en algún banco, entonces es muy probable que les suene o que hayan escuchado hablar de IFRS 19, perdón. Si trabajan en compañías de seguro, entonces va a ser IFRS 17, como la ley contable internacional de como estándar, o probablemente la normativa que tiene las superintendencias si trabajan en reservas, entonces que tienen que seguir lo que les dice la super sobre cómo calcular, por ejemplo, el IBNR. También puede ser que incluso si trabajan en plan de pensiones, entonces ya la tengan presentes, la IF nota técnica, digamos, bueno, ahora no está la técnica, sino está la NUA, la nueva contabilidad de Argentina. En planes de pensiones, en la parte internacional tenemos IFRS 19, eh, o si no, también tenemos IFRS 2 para el caso de pagos en especie o en acciones de beneficios a empleados. Es decir, bueno, tenemos bastantes, o sea, hay normas contables para todos los ámbitos, básicamente, que tenemos de lo que correspecta a las ciencias económicas. Bueno, después nos dice que hay distintas formas, o sea, de presentar los estados y los resultados. Tenemos tres casos típicos. Por un lado, la adquisición de una compañía. Una adquisición es cuando una empresa compra otra. Es decir, que acá lo que pasa con los criterios contables es que se destruye básicamente
y se van a aplicar los criterios de contabilidad de los que son la compra. Y cada valor va a dejar de ser el original que se tenía y, digamos, son los otros criterios los que se aplican. O sea, se le aplican, digamos, activos y pasivos, digamos, de la empresa comprada a la compradora. Después tenemos otro caso que es el de caso de la liquidación. O sea, cuando la empresa deja de operar como una empresa, digamos, en marcha. Muchos criterios contables se fundan justamente en que la empresa que va a continuar va a seguir generando ingresos. Entonces, si una empresa entra en liquidación, o sea, deja de operar, tiene que cambiarse los criterios. Eh, por ejemplo, tenemos que el valor de la maquinaria, obviamente, ¿cómo va a ser? Es el valor de compra neta de las amortizaciones que se tengan que ir haciendo. Si la empresa está en liquidación, entonces acá va a ser el valor de la liquidación y punto. Tenemos que empresa en marcha es aquella empresa que genera los recursos o tenga de dónde obtenerlos para financiar las operaciones en el lapsus de un año. El contrario va a ser una empresa en liquidación si no tiene esta capacidad. Y después tenemos la fusión o escisión, que digamos lo que se va a hacer es que si se fusiona se trae la historia de la compañía que participa, pero sin aplicarse, digamos, los criterios especiales tal cual como pasa en el caso de la adquisición. Eh, Obviamente, la idea es, no es todo perfecto, o sea, hay un caos normativo en el sentido de que, o sea, hay muchas normas contables que cambian los criterios las unas con las otras, o sea, lo que me pide la superintendencia tal vez es nada que ver a lo que tengo que hacer si estoy trabajando con IFRS 17. Entonces hay que hacer tal vez muchas veces muchos procesos con distintas visiones, un mismo proceso con mucha visión, y lo que se trata siempre, obviamente, es una convergencia para que obviamente se pueda ver todo bajo la misma visión. Bueno, con las normas contables nos metemos mucho en lo que son la parte de inversiones, o sea, es lo que nos va a derivar al último tema práctico de la materia que es IFRS 2. Eh, las normas contables nos van a indicar en qué circunstancias, digamos, una empresa lo que tendría que hacer es reflejar en su patrimonio, básicamente, el valor de mercado o otras formas en las cuales se determina el valor. Si el instrumento financiero, digamos, nos va a dar pagos, o sea, tiene en este caso pago de capitales e intereses, entonces el costo es amortizado. Por ejemplo, el caso de bonos, que se pague dividendos. Y si no paga capital e intereses, entonces lo que se ejecuta es un costo de adquisición. Por ejemplo, una acción. Y una empresa tiene que elegir una u otra, digamos, según el objetivo que se tenga, o sea, qué objetivo yo tengo con ese instrumento. Si yo quiero comprar y vender, o sea, quiero hacer como el juego de comprar y vender, entonces, bien, el valor relevante que a mí me va a dar va a ser el valor de mercado. Si yo lo quiero comprar para retenerlo, entonces, y cobrar todos los flujos de capitales e intereses, entonces el valor que me interesa a mí va a ser su costo de amortizado. Bien, después el tema de la moneda funcional. La moneda funcional es algo, un instrumento exclusivo, obviamente, de lo que son las normas contables internacionales. Con las normas locales no vamos a tener problema. La moneda funcional, básicamente, es la moneda con la cual vamos a medir los activos y los pasivos y las transacciones en una empresa. En Argentina, obviamente, va a ser el peso. Las normas contables, obviamente, nos indican que se tiene que medir con otra moneda eh, distinta a lo que es el peso argentino. Eh, las condiciones en sí para salirse, para que nosotros podamos expresar los valores de los bienes y los servicios en otras monedas, son bastante restrictivas a veces. Eh, pero, digamos, no es solamente una unidad de medida, sino que básicamente después todos los pasivos, todos los activos que se generen a partir de esto, se van a generar en la moneda extranjera que vamos a tomar como en este caso el dólar. Y obviamente estos resultados terminan siendo tal vez distintos a los que se hubiesen generado si nosotros estuviésemos trabajando con el peso. Eh,
Pero como les dije, bueno, la mayoría de las empresas tienen los dos balances, tienen balances tanto en pesos, en la moneda local, como en la moneda extranjera. Ah. Bien, después tenemos capital a mantener. El capital a mantener es, digamos, nos ayuda tal vez a comprender, digamos, cuando efectivamente vamos a estar generando, ¿no?, un resultado. Tenemos distintos tipos de capitales. Tenemos un capital físico, el cual son los activos, que me van a permitir la producción, digamos, que nos van a permitir que se siga sosteniendo esa capacidad productiva. Obviamente voy a tener una ganancia, así que si tengo mayor capacidad productiva que en el balance anterior. Después tengo un capital financiero, que son las unidades monetarias, básicamente, si tengo más o no plata. Eh, Nada más, o sea, son eso, el financiero y el físico. Eh, Bien, o sea, los marcos contables no nos hablan básicamente del capital físico. Eh, entonces, o sea, lo que nos vamos a estar por lo generalmente hablando va a ser, digamos, de patrimonio financiero. Después tenemos el patrimonio neto, como lo que vimos en contabilidad siempre, o sea, la ecuación del patrimonio neto es activo menos pasivo igual a patrimonio neto. Nos va a permitir entender el desempeño de la empresa y obviamente el capital, o sea, este patrimonio neto puede variar frente a que los accionistas lo pueden hacer variar, porque por un lado pueden realizar aportes, por otro lado pueden hacerlo, pueden reducirlo cuando se retiran dividendos, o por determinadas circunstancias puede haber o no una reducción de ese capital. Y por otro lado, los resultados. Es decir, el resultado va a medir las variaciones del patrimonio neto por la propia actividad de la empresa. Es decir, si hay que un costo, si hay pagos de interés, etcétera, eso van a generar resultados que vayan, desemboquen en la reducción tal vez de, el patrimonio financiero. Entonces, bien, las normas contables. Acá nos metemos bien de lleno en lo que es cada norma. Entonces, bien, las normas contables lo que nos van a indicar son, por un lado, los métodos de costos. O sea que nos dicen, por un lado, con qué método tiene que calcularse. Por otro lado, la RMS. Nos dice si existe la RMS, básicamente cómo calcularla y cómo amortizar. G y L, bueno, gain and losses, ganancias y pérdidas, es cómo amortizar las ganancias y pérdidas actuariales, nos van a decir. La tasa de interés, bueno, ¿qué proceso seguir para definir esa tasa y descontar los fondos? Básicamente, las normas contables van a definir todas las cuestiones para poder homogeneizar y uniformar los balances de la empresa. Y así, obviamente, permitir la lectura, pero sobre todo lo que les comentaba hace un rato, poder comparar entre periodos y entre empresas. O sea, lo que nos permite hacer es que los estados de resultados sean comparables entre sí. Bien, tenemos que, por un lado, diferenciar dos categorías. Por otro lado, tenemos la estimación de hechos futuros. Son las que surgen como definiciones para entender cuál va a ser el comportamiento del grupo. El grupo de hipótesis van a corresponderse con evaluaciones de un hecho real que va a impactar en mi costo, básicamente. Entonces, ¿cuál es la que yo elijo como hipótesis? Es el best estimate, lo que se conoce como la mejor estimación que se puede hacer sobre esa variable sin sesgos o desvíos. Es decir, lo que tengo que elegir como la hipótesis para esta estimación de hechos futuros es lo que creo o lo que creemos que va a ocurrir. Por lo cual, obviamente, vamos a recurrir acá a realizar determinados estudios con herramientas estadísticas. Y acá sí tiene la empresa la libertad, digamos, de cómo definirlas. Obviamente las hipótesis, que fueron las que estuvimos viendo a lo largo de la materia, van a ser, por ejemplo, la rotación, o sea, que el evento vaya a ser que la persona se vaya, que rote de la empresa, la evolución de los salarios, la invalidez y el rendimiento de las inversiones. Pero no, acá no encontramos la tasa de interés. Las hipótesis obviamente que van a hacerse, se van a hacerse de forma adelantada, como hemos visto,
Y cuando termine el periodo, vamos a ver si se cumplieron o no. Y de esta manera, cuando trabajamos con los costos individuales, estamos generando ¿no? ganancias y pérdidas actuariales. Y por otro lado, las tasas de interés. No suben como definiciones, no es algo que se deja en libertad al actuario para definir él por sí mismo. No se puede hablar de estimar una tasa de interés. O sea, es una hipótesis. Y la hipótesis esta, la hipótesis de la tasa de interés, no necesariamente se cumple. Es un punto de referencia. O sea, no hay una evolución posterior acerca de en sí o si se cumple o no la tasa de interés. Sino que directamente lo que se hace es que se calcula la tasa del próximo periodo. ¿Se puede armar una ETI? Sí, se puede armar una estimate, eh, una tasa estimada o una tasa que la sintetice, pero básicamente tenemos que considerarla como algo que jamás vamos a poder hacer que se cumpla a rajatabla. Entonces, bien, obviamente, ¿qué va a pasar? Las obligaciones negociables que emiten las empresas van a ser siempre más riesgosas, van a tener una mayor tasa de interés que cuál, que los bonos que emiten los estados. Ah, bien, vamos a ver algunos institutos que son los que crean justamente esta clase de reglas con las que terminamos trabajando. Por un lado tenemos IAS, que es el International Accounting Standards. IAS es un conjunto, o sea, de reglas para determinados reportes financieros que, digamos, fueron reemplazados después en el 2001 por las IFRS, o sea, por la International Financial Reporting Standards, se llama eso, y luego estas fueron consecuentemente adoptadas por la gran parte de los mercados financieros a lo largo del mundo. Ambos, tanto las IAS como IFRS, digamos, o sea, fueron desarrolladas por el International Accounting Standards Board y obviamente son independientes. Es un organismo independiente que se encuentra en Londres. Hasta 2005 todas las normas eran IAS. Las que no han cambiado van a seguir vigentes y mantienen su nombre como IAS número tanto, y las que han cambiado ahora se denominan IFRS tanto. O sea, ambas son hechas por el mismo organismo, solamente que tenemos algunas que son más viejas que otras. Así, las IAS son más viejas que las IFRS. Ah, la resolución técnica, que son las creadas por la FACSE, con la FACSE, sí, que es la Federación Argentina del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y son puestas en práctica por cada uno de los 24 consejos profesionales que tenemos en el país. IFRS, o también conocidas como NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, ya las vimos recién, son estándares técnicos que son creados por el IAS, o sea, por International Accounting Standard Board, eh, que se pueden usar en tres casos. Para empresas que coticen en la CNB, para empresas en el resto del mundo que no sea Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene su propia eh, cosa, su propia norma contable, o sea que se llama US GAAP, y algunos países, o sea, la implementan al 100% y otras con pequeñas modificaciones. O sea, si se hacen modificaciones, obviamente dejan de llamarse IFRS. US GAAP es Generally Accepted Accounting Standards, o sea, es lo que les decía, o sea, Estados Unidos, aunque ya una parte de empresas de Estados Unidos que sí las utilizan a IFRS, pero bueno, por lo general en Estados Unidos no siguen IFRS y entonces tiene su propia norma contable. Y la NUA es la norma unificada argentina, o sea, la idea, o sea, ya se está implementando. Esto es más antiguo, por eso dice 2024, estamos en 2025, pero básicamente es la idea de dejen de existir estas 50 resoluciones técnicas que estamos utilizando y unificarlas todas en una norma unificada argentina. Bien, justamente, ¿qué significa que las normas internacionales, o sea, las IFRS se apliquen de forma internacional y la US GAAP no? Que nosotros tengamos traducciones oficiales, o sea, están traducidas de forma oficial las normas IFRS, pero US GAAP no. Entonces también hay como una barrera en lo cual es el idioma para saber efectivamente si se está aplicando o no de la forma correcta
tal vez porque hay algunas traducciones que se tienen, o sea, hay traducciones hechas de US GAAP que no están del todo correctas o que hay una palabra distinta que hace como que uno toma una decisión equivocada. Así que tienen que tener cuidado y es más aconsejable si tienen que trabajar con US GAAP que la trabajen en el idioma original. Acá tenemos como una línea de tiempo de qué es lo que pasó. Tenemos por un lado que previo a 2005 la norma contable vigente era IAS. En 2005, digamos, lo que se hace es que se aplican en la Unión Europea las normas IFRS. Se hicieron obligatorias en la Unión Europea en ese año y, digamos, se globalizó el uso justamente de estas normas contables. La norma internacional para las pensiones es la que nosotros conocemos como IAS 19, que es Employee Benefits. En el 2006, la FACSE, o sea, aprueba la RT23, que es la resolución técnica para los planes de pensiones. Era una copia imperfecta de IFRS. ¿Por qué? Por ejemplo, en las locales, digamos, se ponía que se puso que un actuario a la contabilidad de los pasivos de los planes de pensiones. Mientras que en las internacionales no exigían el actuario, solamente lo recomendaba. O sea, era básicamente que nosotros hagamos la parte de contabilidad pura que tal vez no era el core de lo que teníamos que después hacer nosotros dentro de lo que eran los planes de pensiones. Además, la RT6 hacía que algunas cuestiones se trataran de forma distinta, sobre todo para cómo es el manejo de la inflación. Eh, o sea, la RT6 decía que la norma automática de inflación era superar el 1% anual. Entonces, muchas cosas se trataban de forma distintas. En la IFRS, para activar el tratamiento por inflación, lo que se tenía que entender era inflación demandada 100% de inflación acumulada en los últimos 3 años. En el 2011, IAS 19 cambia, se la revisa y se empieza a aplicar desde 2013 una nueva norma llamada IAS 19 revisada. Y, y nada, y acá es una nota que, bueno, vamos a salteárnosla. Entonces, acá tenemos el resumen. IAS 19 original, pre-2011. La RBT23 y ahora NUA, si se aplica o no. Ella 19 revisada post 2011 y en US GAAP tenemos FAS 87. O sea, tiene una similitud bastante parecida a FAS 87 a la IAS 19 después del 2011. Vamos a ver la IAS 19 original antes del 2011. Bien, vamos a tener en cuenta, presten atención sobre todo a conceptos que son iguales, o sea, los estudiamos, pero tienen una distinta nomenclatura, digamos, ahora que estamos trabajando con las normas contables. Tenemos reserva actuarial, se lo conoce como obligaciones por beneficios definidos o DBO en inglés. Yo por lo general lo escribo siempre como DBO. El costo normal es costo por servicios, básicamente, o SC en inglés, Service Cost en inglés. El costo de interés, en los dos casos, vamos a tomarlo como CI, y la RMS se conoce como costos por servicios pasados, CSP. Y ganancias y pérdidas, bueno, gains and losses, de esa manera. No me molesta, o sea, pueden escribirlo en español o en inglés, pero hay que usar la nomenclatura de la ley. Bien, entonces acá IAS 19 tiene como ya está establecida cómo reconocer. Nos dice básicamente que el método de costo es reconocer cada año una porción del beneficio en función de la fórmula. Pero si la fórmula difiere el reconocimiento del beneficio, entonces bueno, que hay que linealizar. O sea, bien, lo que nos está diciendo acá es porción de beneficio en función de la fórmula, o sea que usemos ABCM, beneficio natural, pero si difiere, hay que linealizar. Es decir, que hay que usar PUC. Entonces, bien, nos dice diferir el beneficio es que el porcentaje del beneficio definido ganado cada año sea mayor en los años cercanos al retiro.
Entonces, bien, de forma algebraica, si nosotros quisiéramos plantear el método de costo acá, en el máximo entre ABCM constant amount y ABCM beneficio natural. Entonces, bien, tenemos una carrera de 30 años trabajando. En los tres casos, el beneficio definido es el 100% del salario. Si tenemos, digamos, 2% en cada año, entonces no va a diferir. El método es cualquiera de los dos. Eh, si tenemos un 1% de 0 a 10, un 2% de 10 a 20 y un 3% de 20 a 30 cada año, entonces va a diferir la norma alerta y entonces cambio el método a PUC. Y acá en este caso, en el último que hay 3% de 0 a 10, 2% de 10 a 20 y un 1% de 20 a 30, entonces no difiere. Entonces, bien, nosotros en la práctica, o sea, nosotros consideremos como que el beneficio que elegimos es el máximo entre el ABCB constant amount o beneficio natural, pero consideremos en la práctica que vamos a usar siempre, vamos a trabajar con PUC, porque el beneficio natural lo vimos teórico, no práctico. Después que nos dice la tasa de interés. O sea, la tasa de interés que nos plantea IAS 19 es básicamente la TIR libre de riesgo, o apenas un poco mayor, pero tiene que provenir de bonos que tengan una alta capacidad crediticia. Eh, Sobre IAS 19 va a ser la tasa de interés de la moneda de la obligación. Obviamente esto va a depender de que del país y del tipo de la obligación, para todo el plazo que se tenga. Y va a ser la tasa de obligaciones negociables de empresas que tengan alta capacidad crediticia. Pero bien, ¿qué pasa? Como acá en Argentina no hay un mercado, digamos, profundo de obligaciones negociables a largo plazo, entonces la solución que va a hacer es usar bonos del gobierno. Lo malo de los bonos del gobierno que es que los bonos son menos riesgosos que los privados, por lo tanto la tasa de interés de que tienen estos bonos como es muchísimo menor. Entonces, ¿qué tengo que hacer si la tasa es menor? Reconocer más, mayor cantidad, digamos, de costos normales. Entonces, bien, para evaluar un plan de pensión en Argentina, ¿qué habría que hacer? Tendría que buscar la tasa de interés de retorno, o sea, la TIR, de obligaciones negociables del plazo de nuestra obligación en pesos en el mercado argentino. Pero bien, ¿qué pasa acá? Las empresas argentinas no emiten bonos en pesos, sino que lo hacen en dólares. Y eso va a quitar la posibilidad de poder buscar esa tasa en el mercado y me tengo que quedar con los bonos estatales. Entonces, bien, eh, esto lo que estás viendo acá, esto es un dato público observado y para todo el mercado. Y no es que acá cada empresa tiene que hacer la propia estimación del hecho futuro. O sea, la tasa de interés es algo que se toma de referencia. No, no está algo, no es algo calculado que yo tomo el mercado para que se cumpla. Es más, yo lo tomo sabiendo que no se va a cumplir. Eh, y a pesar de esto, igual lo que se toma, se cambia las tasas como una variación de las hipótesis y entonces sí termina generando ganancias y pérdidas actuariales. Bien, costo de interés. IAS 19 dice que el rendimiento es una hipótesis y que la tasa de interés se calcula tomando nada de esos bonos soberanos o libres de riesgo o con empresas de alta capacidad crediticia. Entonces, bien, la tasa de interés es un dato rígido y el rendimiento de las inversiones va a ser distinto a la tasa de interés, ya que es que la tasa de retorno, la tasa de rendimiento, sí es algún dato que depende de la estrategia que se tenga de inversión. Entonces, bien, si el plan es fondeado, nosotros ahora acá vamos a trabajar con planes fondeados, entonces el costo de interés es un costo neto. Tengan en cuenta lo siguiente. El costo de interés total va a ser la diferencia entre ¿qué? Entre el costo de interés del pasivo y el costo de interés del activo. ¿Ok? O sea que va a ser la tasa de interés por la reserva actual o DBO más el costo normal menos uno menos F, o sea, uno menos F siendo el momento en el que se supone la contribución o el pago, uno menos F por la esperanza de pagos, menos la tasa de rendimiento por los activos más las contribuciones esperadas, pero los pagos esperados.
Entonces, bien, hasta la IAS 19 original, que va a tener un costo de interés neto menor. ¿Por qué? Porque tiene una rentabilidad mayor que mi tasa de interés. La RMS. Para la IAS 19 original, entonces existe RMS. O sea, estamos hablando de la pre-2011, que se termina ejecutando, que termina, digamos, llega a su fin en el 2013, cuando se ejecuta IAS 19 revesada. Entonces, bien, va a calcularla con el método que reconozca los costos, digamos, con RMS. O sea, obviamente va a ser el máximo entre ABCM Constant Amount o ABCM Beneficio Natural con RMS. O sea, nosotros siempre vamos a calcular por PUC. Y según la norma, lo que vamos a tener acá es que vamos a tener un costo de servicios pasados para cada empleado y lo vamos a amortizar de forma individual. Entonces, bien, los cambios por implementación de un plan o cambio en la forma de beneficio se ubican dentro de la RMS. Es decir, o sea, en este caso, la RMS o costo de servicios pasados puede variar por cambios en la fórmula de cálculo de beneficio, por lo que puede, digamos, obtenerse un resultado negativo o positivo de esto. Entonces puede ser interpretado como una segunda RMS y también tiene que ser reconocida de la misma manera en la que se reconoció a la primera. Bien, en la forma de reconocimiento es la RMS congelada en t igual a cero porque los intereses de esto se van a ir reconociendo en el costo de interés. Y se va a reconocer en cuotas. O sea que la cantidad de cuotas va a quedar determinada ¿por qué? Por el tiempo esperado que se tenga de vida activa del empleado hasta que la persona logre consolidar sus derechos. Voy a tener la esperanza de los years to vesting, que van a ser los años esperados hasta el vesting. Y entonces la norma limita la cantidad de años en los cuales va a poder amortizarse. Es decir, obviamente, el resultado positivo o negativo por reconocer la RMS va al estado de resultados. ¿Y las ganancias y pérdidas actuariales? Bueno, esto es como nomenclatura, ténganlo presente, el paréntesis. El paréntesis en la contabilidad nos va a indicar que es un valor negativo. Si se dice que hay ganancias y pérdidas, es porque si el valor es positivo es una ganancia. Pero si nos dice que las ganancias y pérdidas son -1000, es porque este valor es una pérdida. Del mismo modo es a la inversa. Si el paréntesis está sobre las ganancias, si nos aparece como negativo es ganancias, y si aparece como positivo es una pérdida. Tengan en cuenta dónde está el paréntesis y no se equivocan. Se generan, digamos, porque tengo una expectativa en la reserva, hago la evaluación al final del año y termina pasando con que tengo una reserva distinta, o porque se incumplieron las hipótesis, o porque yo básicamente las, las modifiqué. Entonces, bien, las ganancias y pérdidas se pueden amortizar de dos formas. O las reconozco en el ejercicio en que se generan en todo en ORI, siendo ORI otros resultados integrales. O sea que reconozco todo en el ejercicio que ocurre cargado como resultado para ese año. Entonces las ganancias y pérdidas las voy a reconocer un 100% como un resultado en el ORI y no lo reconozco en el estado de resultados. Bien, ¿qué es lo que pasa? En el estado de resultados va a contener los resultados de un periodo. ¿Y tiene que ver con qué? Con las operaciones principales que realice justamente la compañía. Si calculo mal después los costos de producción y pierdo dinero, entonces eso lo que voy a tener va a ser un resultado negativo. Y eso viene al estado de resultados. Si compro bonos del estado y estos bajaron de precio, el resultado negativo no va a ir al estado de resultados. Porque la empresa, digamos, no puede, no tiene injerencia sobre ese resultado. Entonces, lo que queda por fuera no tiene que ver con las operaciones que ya realizó la compañía, entonces va al ORI. O sea, son los resultados por cambios en las tasas de interés, son colocados ahí. ORI es una cuenta del balance, sí, es cuenta del balance, pero ¿por qué? Se diferencia, digamos, de lo que se incluye, no corresponde colocar en el estado de resultados típicos. ¿Por qué? Porque es un resultado que estaría ensuciando el estado de resultados. Entonces va a recibir todos aquellos resultados que quedan fuera del control de la gerencia, o sea que la gerencia no pudo haber hecho nada para poder haber cambiado ese resultado. Obviamente la norma va a indicar cuáles ítems van ahí. O sea, y de esta manera lo que yo quiero evitar es que quedarme con un estado de resultados con alta volatilidad.
Entonces acá, lean después esto, ¿sabes? Que hagan ustedes para leer cuáles son, digamos, conceptos, digamos, que entran en otros resultados integrales. Esto es parte ya de la propia norma contable. Y si no, tenemos la segunda opción, que es reconocer, digamos, según el método del corredor, que es decir, no voy a reconocer las ganancias y pérdidas en el periodo en que se generan, sino que lo voy a hacer donde, en periodos posteriores, lo cual esto hace que se transforme en un resultado que se de forma anticipable y se lo va a colocar a esto, acá esto sí se coloca en el estado de resultados. Tengo el método uniforme entre ejercicios isimétricos, que es la misma forma que tenemos para las ganancias y pérdidas. Después que tenemos, se amortiza en el estado de resultados y tenemos un mínimo a reconocer. Lo que me dice la norma es que tengo que reconocer por lo menos el valor de las ganancias y pérdidas acumuladas que excedan un corredor. Y el corredor se calcula como el 10% entre el máximo de la reserva y los activos del plan. Por la definición que tenemos de activos del plan, podría tranquilamente no haber activos. Por lo tanto, digamos, en este caso solamente miraríamos las obligaciones. O sea, ¿y por qué está el 10%? Porque si las ganancias y pérdidas son muy grandes, al menos se espera que esa parte excedente se amortice. Eh, y obviamente, eso tenganlo en cuenta, se recalca mucho, pero no es un disparador. No es que si supera el 10% del máximo, tengo que amortizar todo. No, amortizo lo que se encuentre por exceso de ese 10%. Y obviamente las ganancias y pérdidas que evalúa si deben amortizarse o no son las que acumulé de forma total en todos los periodos. Entonces, si la ganancia y pérdida no amortizadas, o sea que son las ganancias y pérdidas previas más la de este periodo, son mayores al corredor, el exceso lo divido entre los años hasta el retiro, o sea, el Expected Future Work Lifetime se llama eso, y lo va a comenzar a amortizar en el periodo inmediatamente siguiente al que justamente se generan esas ganancias y pérdidas. Es decir, voy a reconocer las ganancias y pérdidas amortizadas menos el corredor o cero. Bien, entonces acá tenemos la amortización, es el exceso del corredor, que es lo que acabamos de ver acá, dividido el expected future work lifetime. La RT23 es básicamente similar a la norma, a la IAS 19, incluyendo todo tipo de beneficios. El problema está, por un lado, en el que la norma internacional contable 19 es beneficios empleados, incluyendo todo tipo de beneficios, mientras que la RT23 es solamente beneficios posteriores a la relación laboral. Eh, por otro lado, la IAS 19 recomienda, digamos, contratar a un actuario, mientras que la RT23 establece la contratación de un actuario, lo vuelve obligatorio. Eh, por otra parte, la tasa de interés a aplicar va a diferir, digamos, de la que se incluye en IAS 19 por la dificultad de aplicar las tasas en el mercado argentino. Eh, RT23 nos dice que la tasa de interés tiene que determinarse en función de los lineamientos establecidos en otra resolución técnica, que es la resolución técnica 17. Eh, bien. Tenemos más tiempo para reconocer los gastos por cambio de normas. ¿Por qué? Esto sí, si hay un costo por cambio de normas, que en los ejercicios hay, en IAS 19 usamos 5 años, mientras que en la RT23, que en RT23 no hay ejercicios, es puramente teórico lo que tienen que saber, se utiliza el Expected Future Work Lifetime. Entonces, bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? O sea, vamos a ver en esta clase las que vayamos a usar en la práctica. Ustedes tienen que, con lo que vimos de la norma contable 19, leer las que vamos a ir salteando, o sea, RT23, por ejemplo. Cualquier cosa, la próxima clase, antes de arrancar un ejercicio, me preguntan.
Y estas clases de normas contables pueden llegar a aparecer en forma teórica en el final, no van a aparecer en forma práctica. Lean bien todo esto, cualquier cosa que consultan. Pero bien, seguimos con IAS 19 revisada. O sea, hay muchas cosas que se van a mantener entre IAS 19 y IAS 19 revisada. Por un lado, el método de costo no va a variar. Respecto a IAS 19 original, es el máximo entre el beneficio natural de IAS y ABCM Constant Amount. La tasa de interés tampoco. Eh, entonces, lo único que hay que tener como conciencia es de que se va a dar una mayor importancia a la moneda que a la geografía, básicamente. Esto es que cuando los países utilicen la misma moneda, al evaluar todos van a buscar la tasa en el mercado de capitales más profundo de esa moneda y no en el mercado local, digamos. Eh, el costo de intereses, si el plan es fondeado, entonces, o sea, en IAS 19 revisada no se hacen hipótesis sobre el rendimiento esperado, sino lo que se va a calcular es el pasivo, aplicándose sobre ello que la tasa de interés técnico. O sea, vamos a calcular todo eso sin hacer distinción entre una tasa de interés y una tasa de rendimientos, todo con la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés por la reserva actuarial más el costo normal menos 1 menos F por la esperanza de pagos, menos los activos, menos 1 menos F por la esperanza de contribuciones, más 1 menos F por la esperanza de pagos. O sea que lo que es esperanza de pagos se cancela unos con otros y simplemente nos queda con respecto a los activos y contribuciones. La RMS. Existe la RMS para la norma, no va a variar con respecto a lo que acabamos de ver para IAS 19 original. Se va a calcular el método que se reconozcan los costos con RMS, pero el reconocimiento sí, va a ser al 100% de la RMS al momento de implementación del plan. Y no va a haber jamás, entonces en este caso, si se reconoce esto, la diferencia entre las ganancias y pérdidas y la reserva actuarial, al menos por lo que sea causa de la RMS. Eso sí, la RMS de acá se reconoce todo en el estado de resultados. En las ganancias y pérdidas actuales va a desaparecer la opción del corredor y nos quedamos simplemente con la opción A. Es decir, que se reconoce todo al 100% de esa ganancia y pérdida en el año en que se genera y se las reconoce en el ORI, no en el estado de resultados. El IAS 19 original, esta era una alternativa, ahora es una opción, es la única que tenemos. Y la conclusión de la IAS 19 revisa es que al reconocer la RMS inmediatamente, entonces bien, si el plan de pensiones es no fondeado, siempre se va a cumplir que el pasivo contable es igual al pasivo actuarial. Si es fondeado, entonces el pasivo contable va a ser la diferencia entre la reserva actuarial y los activos. Entonces bien, esto es un ejemplo, digamos, de IAS 19 revisada. Tenemos el T igual a 0. El periodo, digamos, 0 a 1. Tenemos un pasivo contable que es igual a la RPS en 0, que es igual a la reserva actual en 0, que se calculó bajo algún método individual. Amortizamos el 100% de forma inmediata y lo colocamos, pero esto no es pasivo contable, esto es costo de servicios pasados, pero está en español. Pero está en inglés, digo, Past Service Cost. Es igual a RMS en 0, que es igual a la reserva actual en 0. Y amortizamos el 100% de inmediato y lo colocamos en el estado de resultados. Es decir, que se amortiza el total. La amortización de los costos de servicios pasados son los costos de servicios pasados en 0. El pasivo contable en el momento 0 es igual a 0 porque no reconocí los resultados, van todos como al final. Tenemos un costo normal en 0 dado bajo un método costo individual, a veces de costo amount. Lo amortizamos durante ese año y el costo de interés siempre va a ser la tasa de interés por la reserva actuarial más el costo normal. Entonces, el cargo resultado del año 1 va a ser el costo normal más el costo de interés más toda la RMS que tenga acumulada en el momento 0. Entonces viene el asiento contable, ¿cómo termina siendo? Costo normal, que es un resultado negativo,
costo de interés, que es un resultado negativo, amortización del costo de inversión pasado, que es un resultado negativo, a un pasivo. Y esto, digamos, me genera todo este cargo de resultado entre 0 y 1. Digamos bien, llegando a t igual a 1, pensándolo como el final del periodo, ¿qué va a pasar? A una nueva evaluación en la que conozco, digamos, lo que voy a tener que reconocer en el siguiente periodo y las diferencias que se generan con este periodo actual. Entonces, bien, tengo que ver si hubo ganancias y pérdidas. Si tenía al principio, lo que yo tenía era, se tenía, digamos, al principio que el- la reserva actuarial va a ser el cargo de resultados, es lo que yo esperaba, digamos, tener. Ante el incumplimiento de las hipótesis, finalmente tengo este reserva actuarial momento 1. Entonces, las ganancias y pérdidas van a ser lo que yo esperaba tener, pero los que tenía en realidad. Y como es la norma contable CIAS 19 revisada, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reconocerlo todo de forma inmediata y en el ORI. Y haré una cuenta más al asiento. Costo normal, costo de interés, la amortización del pasivo contable, todo esto va al pasivo, entonces esos son los cargos de resultados. Y después, ¿qué voy a tener? Voy a tener ORI a pasivo. Y esto son lo que sería la amortización de las ganancias y pérdidas. Bien, entonces el pasivo contable en uno es cargo de resultados más la amortización de las ganancias y pérdidas. Ajá. Entonces, bien, en t igual a 1, que es el momento en el cual empieza nuevamente, ¿qué voy a tener? Por un lado tengo un pasivo contable, por otro lado tengo el costo normal, que se va a amortizar durante este año, tengo el costo de interés y el cargo de resultados, que simplemente la suma entre el costo normal más el costo de interés, porque la RMS la reconocí al 100%. Entonces, bien, si me voy al final, o sea, me voy hasta t igual a 2, va a haber una nueva evaluación en la que conozco lo que voy a tener que reconocer y las diferencias que se terminaron produciendo entre este periodo y el que pasó. Entonces acá veo de vuelta si hubo ganancias y pérdidas. Y teníamos al principio que la esperanza del DBO como el DBO en 1 más los cargos a resultados entre 1 y 2. Ante el incumplimiento de las hipótesis, conozco en realidad lo que debería tener yo reservado y puedo calcular las ganancias y pérdidas como la expectativa de lo que tengo que reservar menos lo que tengo que reservar en realidad. Y lo reconocemos de vuelta todo en ORI de una. Entonces, bien, el paseo contable en 2 va a ser DBO más los cargos de resultados más la amortización de las ganancias y pérdidas. Entonces, en este caso, un caso de ganancias, si hubiese una ganancia, o sea, si esta diferencia entre lo esperado y lo que tenían que recibir es mayor a cero, voy a tener una ganancia y la ganancia se recoloca básicamente toda en el ORI de vuelta. Solamente que el signo va a ser distinto por cómo viene, digamos, va a ser menos la amortización de las ganancias y pérdidas. Pero esto ya es algo más de contable. Y obviamente, como es una ganancia, se le resta la amortización. Eso sí sigue como siempre. Es decir, que la conclusión que tenemos acá básicamente es que las ganancias y pérdidas no pasan por el estado de resultados, van 100% al ORI, pero sí la RMS. La RMS sí van 100% al estado de resultados, al momento de la implementación. Esta le queda a ustedes para leer porque es FAS 87, es US GAAP, que es, digamos, muy parecida a la IAS 19. Entonces, léanlo bien, cualquier cosa me consultan. Y después tenemos el desglose de IAS 19. IAS 19, el desglose es, bueno, hay como que seguir este gráfico. El beneficio que otorga la compañía. Eh, Bien, primero me hago la pregunta, ¿voy a pagar el beneficio en acciones propias o con un valor basado en ellas? Sí, la respuesta es sí, entonces contabilizo con respecto a IFRS 2. Si no, sigo, digamos,
contabilizando según las normas de IAS 19. Por otro lado, ¿el beneficio es involuntario para el empleado? Si la respuesta es sí, entonces el beneficio entra dentro de una categoría que se conoce como beneficios por terminación. Si la respuesta es no, es un beneficio al cual el empleado se va a adherir de forma voluntaria. ¿El beneficio se paga post empleo? Si es sí, bueno, va a pasar a ser un beneficio post empleo. Y si no, entonces el beneficio pertenece a la etapa activa del empleado. Y después le hacemos la pregunta de, ¿se paga dentro de los próximos 12 meses? Si el beneficio se contabiliza en el corto plazo, entonces es un beneficio de corto plazo. Si no, entra en la categoría de otros beneficios de largo plazo. Entonces, bien, la temporalidad, ¿cómo resulta? Es un atributo. Y la norma contable lo va a pensar en tres escalas. Entonces, el concepto de antes o después de 12 meses se refiere a qué? A los devengado. Es decir, digamos, los momentos en los cuales el individuo que va ganando el derecho sobre ese beneficio, o sea, se paga dentro o fuera de los 12 meses. A medida que el beneficio es pagado a un mayor plazo, tengo efectos los cuales medir y contabilizar. Por un lado, tengo los short term, es decir, que la norma indica básicamente no medir intereses financieros por este plazo, porque lo considera innecesario. ¿Por qué? Porque casi no generan los efectos, ni tienen en cuenta probabilidades por ser hechos que son básicamente casi ciertos. Eh, y por otro lado tenemos en los beneficios que son long term, hay un efecto financiero y un efecto probabilístico que considerar sobre las probabilidades de que el empleado siga o no bajo la lupa de la compañía, básicamente. También tenemos otra tipo que es la voluntariedad de la relación. Si es voluntario, entonces el empleado va a trabajar o llega a la edad de retiro y se retira. Pero si es involuntario, entonces el empleador va a despedir al empleado o va a proponer un esquema, un plan de retiro, y los empleados lo tienen que tomar o no. Bien, entonces ese estado laboral de la persona tiene que ser considerado. Tenemos entonces dos divisiones que van a ser el post-empleo y durante el empleo la etapa activa. Entonces acá tenemos básicamente los beneficios y la forma de pago se pagan con plata o especie, pero no en función del valor de mercado de la empresa. Estos cuatro acá. Short term son menor de 12 meses y activo. Other long term son mayor a 12 meses y activo. Post retirement son de retirados y termination benefits son menores a 12 meses. Los primeros dos son para los casos activos y los otros dos para los retirados. Si tenemos short term se pagan dentro de los 12 meses de cerrado el ejercicio. O sea, se devengan en el periodo actual básicamente y se pagan dentro de los siguientes 12 meses. El costo del trabajo del empleado se computa de venga en el ejercicio en el cual la persona trabajó. Y se lo va a hacer, digamos, al valor nominal que se tenga el beneficio a pagar. Un ejemplo de esto es el sueldo o el aguinaldo o las vacaciones. Other long term se pagan pasados los 12 meses de cerrado el ejercicio. Se pactan en un momento, pero se terminan pagando pasados los 12 meses. Tengo que computar el efecto financiero y el de la probabilidad o no. Estos beneficios de largo plazo se encasillan en esta categoría al momento de ser otorgados. Es decir, que una vez que entran como categoría de Other Long Term, por más de que pasen los 12 meses y se acerque la fecha, no van a cambiar su naturaleza. Y estos dos son voluntarios. Los beneficios de post-retiro, o sea, de retirados, se pagan después del beneficio. Es acá donde se encuentran, ¿qué? Los planes de pensiones. Tengo que computar el efecto financiero y de probabilidad porque hay un diferimiento y esto también es voluntario. Y los termination benefits o beneficios de terminación se pagan dentro de los 12 meses de cerrado el ejercicio, ya sea que sea un retiro, un despido, perdón, o un retiro adelantado. Eh, no hay un impacto financiero, pues ya ocurrió, digamos, se espera la ocurrencia, y estamos en un caso, obviamente, de algo involuntario. Y por último están los share-based payments, que lo vamos a ver ahora, que son beneficios que se encuentran bajo la normativa IFRS 2, en los cuales, bueno, en la norma original IFRS 19 tenemos un título, pero no estaba desarrollada.
fue sacado todo de IFRS 19 y se pasó a IFRS 2 porque, digamos, trata de pagos en acciones. Obviamente esto surgía cuando las empresas no tenían con qué pagarle y tiene que ver con el instrumento de pago. O sea, se paga el beneficio con el instrumento de capital propio o basado en el valor, digamos, de mercado de los instrumentos. Eh, bien, esto es cómo se contabilizan, digamos, por retiro. Son todos aquellos que se otorgan, digamos, cuando se termina la relación laboral. Ya no importa la causa que sea, excepto, digamos, una interrupción que sea voluntaria por parte del empleado. Entonces, esto lo que van a incluir van a ser retiro, invalidez y fallecimiento. Entonces, bien, la norma define claramente los beneficios de contribución definida y luego va a decir todo lo demás que no sea contribución definida era beneficio definido, que era lo que hemos visto al principio de las clases. Entonces, bien, la norma define un plan de contribución definida. Sí, la única y última obligación del empleador es realizar la contribución. Y o dos, si la contribución la hace un tercero, en el cual eso va a ser un caso de fondeado. Bien, hay dos asientos para contabilizar un plan de contribución definida. Uno en el que se devengan los derechos al aporte que se gana al empleado y otro en el que el empleador hace la erogación del dinero que va a ser, digamos, la salida de caja. Y para que el plan sea fondeado y de contribución definida, tiene que obviamente existir un tercero que tenga características que los fondos aportados, acumulados, van a ser un activo del plan. Obviamente, el tercero no puede pertenecer al mismo grupo económico. eh, y a su vez, digamos, o sea, el ejemplo que se pone acá, obviamente, es que el Banco Nación va a tener un plan de contribución definida y le hace los aportes a Nación Seguros de Retiro. Entonces el plan no es fondeado porque básicamente pertenece al mismo grupo económico. Si los aportes que hiciera Galicia de Retiro para el Banco Nacional, entonces ahí sí sería fondeado. Si el empleador quiebra, entonces, bueno, para que sea fondeado, los fondos pertenecientes a ese plan de pensiones no pueden ser accedidos por el resto de acreedores. Y solamente en ciertas circunstancias podrían volver al empleador. Obviamente, si se terminó el plan y todas las obligaciones, el remanente se puede devolver y que el empleado haga un pago en nombre del tercero y recupere los fondos, porque ya adelantó, digamos, los fondos del beneficiario del plan. Ahora bien, la contabilización de un plan de beneficio definido, que habíamos dicho que todo lo que no era contribución definida es beneficio definido, eh, es básicamente la misma manera en la que venimos viendo que vimos ejemplos de balance. Y esto nos queda ya para la práctica, pero son los tips prácticos. Tenemos las fórmulas para IAS 19 original, IAS 19 revisadas. US GAAP no le presten atención a esta hoja, porque no es lo que vamos a ver. Vamos a ver IAS 19 y IAS 19 revisada en la práctica. La página 34 y 35 son las que tienen que prestar atención, pero de esto no se preocupen, que lo vamos a ver con más detalle en la clase siguiente. 34, 35 y 36. No, 36 no, perdón. Fue 35. Y ahora vamos a pasar a ver rápidamente IFRS 2, que es el caso de que se hagan pagos basados en acciones. Es la contabilización justamente para ese caso, para el caso 5 que acabamos de ver. El tema de IFRS 2 es uno de los temas, sí, más complejos para la contabilidad. ¿Por qué? Por lo que abarca. IFRS 2 básicamente abarca todas las transacciones que lleva adelante una empresa para los cuales va a entrar ¿qué? Acciones propias como una contrapartida. O lo que puede entrar también es el valor de mercado de sus propias acciones. Esto suele ser, digamos, eso suele ser, por ejemplo, habitual o común en empresas, digamos, que tengan gran potencial de crecimiento, eh, en los cuales, nada, prefieren, digamos,
ceder acciones propias básicamente para poder obtener servicios y bienes de los proveedores o empleados básicamente. Eh, y esto lo hace porque sienten o ven que sus acciones tienen un gran potencial de desarrollo, de crecimiento, y son recibidas por las contrapartes. Entonces, bien, las empresas van a usar esta herramienta para seguir fortaleciendo el vínculo existente entre el accionista de esa empresa y la empresa, logrando el alineamiento, básicamente. Entonces, bien, por un lado, el empleado va a querer maximizar los resultados y el accionista va a querer mejorar el valor de las acciones y los dividendos. Entonces, bien, IFRS 2 básicamente lo que nos viene a decir es indicar la contabilización de beneficios a empleados, sin hacer distinción entre el corto o el largo plazo, si es antes o después del retiro. O sea, básicamente es cualquier pago, o sea, cualquier pago o beneficio que se haga, sin importar su duración o sin importar la forma en la que se haga, cuyo valor nazca de qué? De un instrumento de capital de la compañía, ya sea acciones u opciones. Es decir, son todos beneficios que nacen como un instrumento de capital. Y el beneficio se calcula en función del instrumento de capital o un derivado del mismo. Es decir, si de acá a 5 años sigue formando parte de la compañía, entonces va a recibir 5 acciones de la empresa. Eso es un beneficio que entra bajo IFRS 2. O sea, y esto es otra cosa que es importante, o sea, no me importa en sí cómo lo liquide después, si lo pago en acciones y si lo hago en dinero. Si nace en función de un instrumento de la compañía, entonces ya va a IFRS 2. Bien, vamos a tener el valor objetivo, que eso va a ser como el disparador de lo que tenemos que tener presente para IFRS 2. A ver, dame un segundito. Bien, el valor objetivo. O sea, la contabilidad básicamente va a reflejar toda transacción en la moneda en la que se expresa el balance y en cantidades, digamos, de esa moneda. O sea, en el 90% de los casos, o sea, las transacciones van a consistir en qué? En la entrega de montos de esa moneda, o sea, cambio de ya sea un bien, un servicio, etcétera. Esto es fácil de contabilizar, tiene un precio en pesos y esa es la cantidad que le va a costar a la empresa, punto. Pero, digamos, que no toda operación que se realiza o se expresa después en el balance de una compañía justamente se realiza con moneda. A veces, digamos, se paga con títulos extranjeros, con moneda extranjera, con acciones, con obras de arte, con lo que sea. Por lo que, para volcarlo en el balance, lo que hay que hacer es llevar ambas partes de la transacción a un valor en cantidad justamente eh, en pesos. Entonces, bien, compro una obra de arte, de un inmueble, y la pregunta es, ¿con qué valor lo vuelco justamente a la obra de arte para expresarlo en dinero? Entonces, bien, por lo general se usa el valor de incorporación de ese bien y hay bienes con más o menos transparencia en la evaluación. O sea, es claro, o sea, podemos ver, es muy fácil de determinar eh, cuánto vale el dólar, básicamente de Argentina, pero no está tan claro ver cuánto vale una determinada obra de arte. Bien, si pago el trabajo por acciones, entonces, bueno, ¿cuánto cuesta, digamos, justamente esas acciones? Eh, a veces las acciones, para el caso de IFRS 2, si estamos hablando, cotizan en bolsa, cotizan en el mercado público y puedo saber el valor. Pero la pregunta es, justamente ese trabajo del empleado, ¿cuánto cuesta? Y acá se profundiza la duda de, o sea, cuando se trata de empleados de qué, de altos rangos, para los que no hay ciertas encuestas a veces de cuánto ganan estas personas. Lo más objetivo es que si se dice que se va a pagar el sueldo en acciones, entonces digamos que el trabajo de la persona cueste tanto como la cantidad de acciones que se le termina
se le termina dando. Entonces, bien, las opciones que vamos a tener son, nosotros vamos a ver efectivamente las dos primeras, Equity Settle y Cash Settle, pero también está la opción de liquidación. Equity Settle es beneficios otorgados en forma de acciones que no reemplazan el sueldo. Cash Settle son beneficios otorgados en pesos por el monto equivalente a las acciones prometidas. Obviamente tampoco reemplaza el sueldo. Y la opción de liquidación es que alguna de las partes tiene la opción de elegir si lo liquida en pesos o en acciones. Y cuando se llega al momento de liquidación, quien tenga el derecho a elegir, o sea, a decidir, va a determinar cómo prefiere que se le pague ese beneficio. Bien, dentro del alcance de IFRS 2, vamos a tener que todas las entidades públicas o no públicas que ofrezcan los beneficios. Y no importa si la compañía es pública o es privada, si cotizan en la bolsa, si otorgan estos tipos de beneficios, entonces se enmarca dentro de IFRS 2. Compra de bienes y servicios, no solo los empleados, sino todo lo que se interactúe con los bienes, todo lo que se liquide en acciones y los liquidados en efectivos o otros activos, básicamente. Y quedan excluidos una combinación de negocios, contratos dentro de la norma internacional contable 32 y 39, operaciones con accionistas que estén fuera de IFRS 2, a menos de que estos accionistas estén otorgando servicios a los que otorgaría un empleado. ¿Son empleados quiénes? Empleados en relación directa con la compañía, clientes que sean legales o impositivos, contractors, aquellos que trabajan para la entidad bajo la dirección de la misma, y sus servicios relacionados son similares, entonces podrían ser los accionistas. Entonces, bien, tenemos variedad de beneficios, son Equity Settle, tenemos Restricted Shares o Employee Stock Options, y si es Cash Settle, tenemos Phantom Stocks o Share Appreciation Rights, en función de si se liquidan con acciones u opciones. Entonces, bien, si tenemos un Restricted Shares o Restricted Store Units, tenemos que entrego las acciones, o sea, como empleador lo que yo hago es reservar acciones de mi compañía para poder otorgarlas luego como beneficio. Si tenemos un Phantom Stocks, son acciones bajo cash settle, es decir, que voy a entregar dinero y no acciones. Como empleador lo que estoy haciendo básicamente es invento acciones de mi compañía para poder otorgar al momento de liquidación de beneficios pesos por un monto equivalente a esa cantidad de acciones inventadas. Employee Stock Options es bajo Equity Settle, entrega de opciones, o sea que como empleador le otorgo la opción de compra o de venta, aunque esto la opción de venta es menos frecuente, al empleado, con todas las características de una opción. O sea, acá lo que voy a tener va a ser plazo, precio de ejercicio subyacente, la volatilidad, la tasa libre de riesgo, etc. Entonces el precio de ejercicio tiene que ser mayor al precio en el momento cero, así no se lo entrego que at the money. Y no es un regalo para el empleado, básicamente, en cuanto a un esfuerzo en busca de un premio. Y después tenemos el Share Appreciation Right, que es un derecho de apreciación de la acción. O sea, que el empleado va a ejercer o no la opción, pero el empleador, si ejerciera, le tiene que dar el dinero que vale la acción en el mercado. Entonces, el valor de la acción se puede conocer si está emitida y cotiza en el mercado o si no cotiza, pero existen las acciones. O sea que yo podría calcular que el valor de mercado de la compañía. Si no se trata de una opción, sino de una opción, el cálculo del valor es mucho más simple. Si cotizan en el mercado público, entonces puedo elegir un modelo de evaluación, ya sea Black-Scholes, binomial, etc. O si la empresa no cotiza, para resolver el problema de la volatilidad, se toman empresas similares a las de interés. Pero obviamente que sí coticen y que sí tengan, en este caso, volatilidad histórica. El reconocimiento contable es, si el salario se paga en pesos, la contabilidad es el típico asiento, o sea, sueldos a pasivo y pasivos a caja. Entonces se ve que los sueldos son un resultado negativo, entonces esos sueldos van al estado de resultados. Y si se hace en función justamente de beneficios en acciones, si es en efectivo, entonces se reconoce dentro del pasivo.
La compañía lo que hace es, se va evaluando el nuevo pasivo debido a que en cada momento va a ir evaluando el valor de las acciones. Si lo estoy haciendo, entonces lo que voy a utilizar es el fair value de cada momento. Voy recalculando los costos que tendría que haber sido devengados. De esta manera, considerando cuál es la información más actualizada como precio de la acción. Si es en acciones, entonces se reconoce dentro del patrimonio neto. Entonces la empresa tiene tres posibilidades: o emite acciones, o recompra acciones para entregar, o destina el pago de acciones a tesorería. Y cuando se emiten acciones no hay variación del patrimonio neto, porque no cambia ni el activo ni el pasivo. Obviamente acá nos vamos a meter con el concepto que habíamos visto en la unidad 2, que era el vesting. Recordemos que el vesting es el proceso mediante el cual las personas van adquiriendo derechos y que algo tenía que ocurrir para que la persona pueda obtener el beneficio, que en este caso puede ser tranquilamente el paso del tiempo. En IFRS 2 hay dos tipos de condiciones de vesting. Un vesting que está vinculado al mercado, es decir, que es básicamente las condiciones que tienen que ver algo con el valor del instrumento en el mercado, y se le pide a la acción que un cierto desempeño para que el empleado que tenga derecho al beneficio. Estos beneficios se van a otorgar para ¿qué? Para alinear los objetivos de la compañía con los del empleado. Y se busca cooperar para que ¿qué? Para que el precio de la acción suba, así lo va a lograr que obtener el beneficio. Por ejemplo, una condición podría ser si ese valor supera 15 pesos, entonces bueno, te doy el beneficio, y si no lo supera, no te lo doy. Eh, y las condiciones vinculadas al mercado justamente se incluyen en la determinación del fair value. Es decir, o sea, el cumplimiento de este objetivo tiene una probabilidad asociada, la cual va a reducir el valor actual del beneficio a dar. Eh, Bien, ¿qué es lo que me dice acá? O sea, ¿qué es lo que significa esto que acabo de decir? Si yo prometo entrar a una opción en cualquier circunstancia, no voy a tener una restricción, por lo que el costo actual a reconocer del premio es una acción o casi una acción, básicamente. Pero en cambio, si yo te entrego una acción, si igual o supera cierto precio, entonces el costo a reconocer va a ser mucho menor. Y será sí o sí menor a 1, porque estoy restringiendo el campo de acción. Entonces lo que se tiene que armar básicamente acá es un payoff. Saber en qué circunstancias el beneficio se pagara, y para calcular el costo a reconocer solamente voy a tener que tomar las ramas del árbol. O sea, acá estamos viendo bien como si fuese una evaluación de un activo, de un derivado, perdón, financiero, en el cual tenga valor. Entonces el precio de la acción se puede proyectar con algún método, como por ejemplo simulación o Black-Scholes. Entonces la conclusión es que a mayores restricciones que va a haber un menor fair value. Entonces tienen que impactarse las condiciones en el... Y las condiciones que no están vinculadas al mercado van a ser los años de servicio. O sea, siempre y cuando el beneficiario siga formando parte de la compañía, va a seguir ganando una mayor porción del beneficio. Entonces, ¿qué se va a hacer acá? Se va a mirar el tiempo del empleado desde la promesa del beneficio al futuro. Y el vesting puede ser total, o sea, o se puede ir ganando de forma paulatina, de forma escalonada. Y la performance, bueno, se va consolidando los beneficios en función de las evaluaciones de desempeño. Es algo positivo de los beneficios con vesting vinculados al mercado, va a ser que ningún empleado de la compañía controla el precio. Por lo cual, digamos, si se ejecutan, digamos, estas condiciones, este tipo de pagos en función del mercado, esto dificulta el fraude, básicamente. El objetivo, por un lado, va a ser entonces que muestre la pérdida, porque un empleado trabaja, por lo cual el costo sí existe, y en en el patrimonio neto, que no varía, se va a reacomodar todo. Entonces, bien, en la cuestión de la medición de los beneficios, o sea, del pago basado en acciones, el valor que tenemos que contabilizar, ¿cuál va a ser? Va a ser el fair value, el valor justo de los bienes y servicios. O sea que si el empleador le da un beneficio al empleado, ¿es por qué? Porque este último está generando un beneficio con valor económico.
O sea, se puede estimar este beneficio que el empleado está generando para poder darle un beneficio a esa persona similar. Bien, el fair value es un valor complicado de estimar cuando lo que el empleado brinda son servicios. Entonces, en este caso, lo que acudimos es al fair value, básicamente del instrumento que estoy otorgando. Si este fair value es imposible de calcular, eh, porque no sabemos el valor básicamente de ninguno de los parámetros, entonces se calcula el valor intrínseco que tenga ese instrumento. Entonces, bien, arrancamos viendo bien los beneficios de Equity Settled. Básicamente los beneficios de Equity Settled nacen en el valor del instrumento y los voy a liquidar en acciones también. O sea, el reconocimiento se realiza durante los periodos de vesting, o sea, parcialmente, y reconocer durante el vesting entonces se refiere a que deberá haber reconocido el beneficio completamente para el momento en el cual yo termino otorgando este tipo de beneficios. O sea, vamos a tener ahora una grand date. La grand date es el momento en el que la compañía y quien va a recibir el beneficio se ponen de acuerdo en las condiciones, básicamente. O sea, es cuando se cierra el acuerdo entre las dos partes. El fair value o valor de contrato bajo equity settle se calcula al momento de otorgamiento del beneficio. Es decir, que se calcula al momento del grant date. O sea, tomo este valor para el costo, lo calculo al principio y cuando estoy calculando por acciones lo mantengo a lo largo de todos los periodos. O sea que reconozco el fair value al momento cero. Bien. Y esto no se va a hacer en cada momento, sino que se hace al principio y se mantiene. O sea, si hoy prometo un beneficio de N cantidades de acciones que cotizan a Z pesos, entonces el costo que yo reconozca al día de hoy van a ser Z pesos por N. O sea, no me interesa cuánto cuesten las acciones al momento de dar el beneficio o en momentos intermedios. Veamos este ejemplo. En T igual a cero se prometen dar 1000 acciones a un empleado al cabo de 3 años. Se distribuye el reconocimiento de costos proporcionalmente en 3 años, incluyendo las probabilidades de ocurrencia de pago. Entonces, ¿qué va a hacer? Van a ser los 1000 divididos los 3 años, porque se reconocen proporcionalmente los 3 años, por los 7 pesos, por la probabilidad de que la persona llegue hasta el tercer año, estando en el periodo 1. Este es el costo entre 0 y 1. El costo entre 1 y 2 van a ser los 1000 tercios por 7 pesos todavía por, eh, por 2, básicamente, porque estoy reconociendo, digamos, ese 2 tercios ya del costo. ¿Por qué? Por la probabilidad de que una persona estando en el momento 2 llegue hasta el momento 3. Y finalmente, en t igual a 2, si la persona está, voy a tener 1000 tercios por 7 pesos por 3. Porque ya, digamos, completé, digamos, el total. Obviamente, ¿qué le tengo que hacer? Este va a ser el costo acumulado. Para calcular el costo entre el momento 2 y 3, le tengo que restar el costo entre 0 y 2. Que el costo entre 0 y 2 es la suma del costo entre 0 y 1 y entre 1 y 2. Y si la persona no está, entonces no existe el costo y simplemente lo que voy a tener va a ser un recupero de ese valor. Entonces, bien, donde el primer término de cada resta es el acumulado, y lo que se resta es el acumulado hasta el inicio de ese periodo, se obtiene que un costo incremental del periodo. O sea, voy restándole el costo que es acumulado, el costo que tengo del periodo en cuestión anterior, puedo obtener el costo para cada periodo. Bien, el asiento contable está todo dentro del patrimonio neto, por lo cual no hay variación. Voy a tener simplemente un costo a una cuenta de patrimonio neto, y es como indica la norma, porque es internacional y entiende que cada país va a tener definiciones que sean más o no específicas para darle nombre a esta cuenta. Eh, y después tenemos los beneficios que son de cash settle, que son beneficios que se liquidan en efectivo. No se liquida ni en acción ni en opciones. Directamente les doy el valor de dinero que vale esa acción que yo prometí. Y esto, como si estoy manejándome con unidades monetarias, es una partida que va en el estado de resultados. Va contra un pasivo.
O sea, en este caso lo que va a hacer es que se reconoce de forma igual que en el equity settle, pero lo que voy a tener que ir usando no es el fair value de la grant date del momento cero, sino lo que voy a utilizar es el fair value de cada momento. Con el fair value inicial se pueden hacer proyecciones, pero con el fair value de cada momento es el que yo voy a ir calculando justamente el pasivo. Y es la principal diferencia entre el cash settle y el equity settle. Para empleados, digamos, el esquema de vesting, tipo de servicio de Grant Date, entre otras cosas, para el cash settle es lo mismo que para el equity settle. Solamente acá voy a tener que la partida en el estado de resultados va a ser el estado de resultados y no en el patrimonio neto. O sea, va a ser simplemente el costo a pasivo. Y después los beneficios de opción de liquidación, que simplemente los vemos como algo teórico, es básicamente a quien recibe el beneficio o a quien da el beneficio se le da la opción de elegir cómo liquidarlo, si cash settle o equity settle. Si la opción es de la entidad, entonces, si elige la forma de liquidarlo en acciones, o sea, no va a tener que registrarlo como pasivo, eh, y es igual que lo liquidamos en acciones, solamente que no es habitual, no es como una política en sí, y en el pasado, digamos, tiene que haber liquidado en efectivo. Y la opción de la contraparte es, elige según la práctica lo que le convenga, básicamente. Y se trata como un instrumento compuesto y se mide, digamos, tanto lo que es deuda como instrumento de capital de forma separada. Bueno, acá tenemos como IFRS 2 para cancelamiento, digamos, del plan, o sea, como una barrera de salida, en el que las compañías van a tener la facilidad para poder entrar y salir de este tipo de planes de beneficios, ya que como están por fuera de la compensación principal del sueldo, entonces las regulaciones se alcanzan de forma menor. Entonces, dentro de los mismos planes, de estos mismos planes van a existir cláusulas con las que la compañía puede o no terminar con él en cualquier momento de forma sencilla. Eh, los costos que se van reconociendo, digamos, cuando se va devengando el plan, son un resultado negativo pasivo. Por lo tanto, si el plan se cancela, los pasivos son que cancelan, digamos, y los resultados se revierten al resultado positivo. Entonces, ¿esto qué permite hacer? Permite especular y jugar con los resultados de una empresa, primero reconociendo los costos y luego revirtiéndolos, haciendo pasar, digamos, esto como una ganancia y como que se fuese reconociendo como ganancia. Eh, ¿Esto qué es? O sea, es un plan en el que el beneficio está sujeto a una condición subjetiva, por ejemplo, un desempeño anual brillante, que con mucha facilidad podría decirse que el desempeño no lo fue y luego revierte los costos. Y entonces, para prevenir esto, ¿qué hace? IFRS 2 define ciertas formas de salirse del plan para no poder manipular estos resultados. Eh, entonces, IFRS, ¿qué haces? Obliga a la empresa que ponga fin a un plan a reconocer de inmediato y todos los costos que faltaban reconocer. Por lo cual, si se hace esto, lo que obliga al plan es a reconocer un resultado negativo de golpe. Lo cual esto termina haciendo que este plan sea un desincentivo a aprovecharse del plan para poder generar resultados ficticios. Y ante cambios en el plan de beneficios, sujeto a condiciones de vesting, bueno, si la modificación no es beneficiosa para el empleado, entonces es el mismo tratamiento que cuando se cancela. Si se prometen 100 acciones, luego se cambia de beneficio a 70 acciones, entonces IFRS 2 dice que la compañía tiene que reconocer en el instante el cambio de costo por las 30 acciones. Si la modificación es beneficiosa para el empleado, entonces los cambios beneficiosos tienen un incremento del costo. Y ese incremento del costo es como si fuese un nuevo plan. Entonces se amortiza el incremento durante el periodo ese de vesting. Esto es muy habitual en los stock options. Si pasa un tiempo, la acción queda cada vez más out of the money. Y si se cambia el precio del ejercicio a uno menor, entonces el cambio que es muy beneficioso para el empleado, porque se revitaliza la opción. Entonces, para revitalizar el beneficio, va a cambiar el precio del ejercicio. Entonces, esto va a terminar implicando una mejora. Eso después, si quieren, esto revísenlo, esto no me va a entrar, o sea, lo que vemos entra justamente hasta la página 8.
Acá esto si quieren revísenlo. Perdón, esto sí entra. O sea, el valor de la acción, digamos, va a tener que ver con el payoff que se tenga, porque va a afectar al vesting. Y el beneficio incremental que va a ser el fair value del ejercicio anterior, menos el del ejercicio actual, perdón, menos el fair value del ejercicio anterior. Pero esto sí, o sea, la parte de técnicas de evaluación, esto no lo vemos. Eh, y este cuadro, o sea, es bastante complejo de entender, o sea, léanlo si quieren, vayan viéndolo, pero para mí les va a cerrar mejor cuando lo veamos en la clase que viene en forma práctica. Es más difícil de entender así en forma teórica. O sea, básicamente lo que es IFRIC 11 no lo tengan en cuenta, esta parte de acá, esta última parte de acá. Sí, y los tips prácticos de normas frontales, léanlos, pero lo vamos a ver en profundidad en la clase siguiente. Fue como una clase con mucho contenido, pero van a ver que cuando lo veamos en forma práctica, esto cierra muchísimo mejor. ¿Alguna duda, algo que no haya quedado?